ella le dicen, abro el micrófono y toma el mate, ¿viste? Es una cosa. 17 minutos pasaron de las 9 de la mañana. La temperatura en este momento en la ciudad de Tandil, 7 grados 5 décimas, 5 grados 4 décimas la sensación térmica. Más allá de temperatura sobre cero y todo eso, abríguense porque hay mucha humedad, con lo cual el frío se siente bastante más. Está fresco, sí, sí. Así que abríguense. Y ya estamos, ya está aquí con nosotros, lo habíamos anunciado en el bloque anterior, está Miguel Santagada, que vino re egoísta hoy. Así es. ¿No? Bueno, en general vengo egoísta, pero hoy vengo con fundamento. Bien. Bien, eso Hoy es lo está que nos gusta. justificado. Sí, ¿Por qué estuve sos leyendo egoísta? y la verdad que me he dado cuenta que viví equivocado prácticamente toda mi vida. Uy, Bueno, es un montón. bienvenido al club. Son muchos años, pero creo que si formamos el sindicato de personas equivocadas, Uf, no seríamos entramos. mayoritarios. Controlaríamos la CGT por lo menos. Claro. Y quien controla la CGT puede controlar. Haríamos comunicados Otras y esas cosas. Sí, exactamente. Podríamos llamar a huelga o a paro general por tiempo Claro. indeterminado, También, sí. cosa que los verdaderos trabajadores no consiguen a través de sus representantes. No. Bueno, pero hoy el tema que nos ocupa es, así se llama, el objetivismo ético de Ayn Rand, que es una señora fallecida en el año 82, nacida en Rusia en 1904, por ahí. Se llamaba Alisa Rosenbaum. No confundir con Tenenbaum, No. aunque se parece un poquito. De todas Corea maneras, del Centro. sí, Rosenbaum y Tenenbaum se parecen, digamos, cacofónicamente, Claro. para decirlo así rápidamente. Bueno, una pregunta motivadora. A ver. ¿Cuál debe ser el principal objetivo moral de un hombre? ¿El logro de su propia vida y su felicidad? ¿O servir los deseos y las necesidades de otros? El desarrollo personal con los otros. Bueno, ¿No se puede? ella lo pone justamente como una dicotomía. Bien. ¿O es personal o es con los otros? Exactamente. El peronismo vino a resolver esas dicotomías. Claro. Claro. Esta Ayn Rand, la vamos a llamar con su nombre, con su, digamos, seudónimo, sería Ella eligió llamarse así. porque se fue a vivir a Estados Unidos en el año 1926, hace exactamente un siglo. Bien. Y ha creado el sistema filosófico llamado objetivismo y ha escrito 2 novelas cuya lectura recomiendo para una tarde de lluvia. Una es El manantial y la otra es La rebelión de Atlas, Ajá. de la cual se han hecho, pues era una novela bastante extensa, y se han hecho sagas, o sea, por lo menos 3 largometrajes. ¿Qué defendió en La rebelión de Atlas? La libertad. Porque si hay algo que le molesta al egoísta es que le cercenen la libertad. Sí. Entonces, ella va a defender el egoísmo racional, el individualismo, obviamente, y el capitalismo laissez-faire. ¿Qué quiere decir? El capitalismo vale todo. Dejar hacer. Deja de hacer. El único sistema que permite al ser humano vivir de acuerdo con su razón. Recordemos que ella, nacida en la Unión Soviética en el año 26, o sea, ya una vez lograda la estabilización de la revolución bolchevique, se raja a Estados Unidos y ahí se queda, digamos, hasta su No muerte. se sentía muy a gusto en ese sistema. No, porque justamente ella rechaza el socialismo, el altruismo y también la religión. Ajá. Lo cual la pone en un compromiso como figura polémica y le otorga cierta preponderancia como en esa época se decía persona influyente. Era de verdad una influencer. Ajá. Sería hoy 100 años después. Una liberal con todas las letras, podríamos decir. Yo diría que sí. Pero digamos con la preocupación de reformular esa idea que tenemos nosotros de egoísmo como algo malo, altruismo como algo deseable. Sí. A mi juicio no lo logra, aunque ha escrito un libro que se llama La virtud del egoísmo. Ujú. Desde Aristóteles, cuando se habla de virtud, por más que la palabra virtud tiene que ver con la fuerza, se habla como de una fuerza positiva, Sí. la virtud. Y lo contrario de esa fuerza positiva sería un vicio, un pecado, un defecto. Ujú. En la moral se hace muy difícil encontrar a alguien que defienda el egoísmo. Bueno, lo encontramos en Ayn Rand, que incluso
cuestiona a los nietzscheanos. Ajá. Que por entonces, para cuando ella escribe este libro en 1964, hace ya, 60 y pico de años, Nietzsche había sido colocado en la vanguardia de la filosofía, podríamos decir, anticristiana y fundamentalmente antimoral tradicional. Claro. ¿Cuáles son sus 4 pilares centrales, los de Ayn Rand? La metafísica. Para ella existe una realidad independientemente de la conciencia. Ahora, el que se mete en ese callejón sin salida no puede salir. Porque, el callejón no tiene salida, pero digamos no se puede defender. ¿Por qué? Porque si vos decís que existe algo más allá de la conciencia, quiere decir que nadie lo conoce. ¿Y vos de dónde saliste que Claro, lo conocés? claro. Bueno, ahí ya, digamos, sería el primer traspié Ahí se mancó. de Madame Alisa, le vamos a llamar por su seudónimo, Madame Ayn. La razón, dice, es el único medio válido de conocimiento. Por supuesto, para ciertos propósitos, por ejemplo la matemática, no sirve la intuición, o tal vez sirva relativamente, pero seguro que no sirven las emociones. O sea, si yo estoy contento, 2 más 2 sigue siendo 4, como cuando estoy triste, digamos, para poner así un ejemplo. Sí, claro. Y desde el punto de vista ético, y ahí es donde no solo tropieza, sino que también se desparrama, el interés racional en uno mismo es la virtud fundamental. Bueno. Y lo voy a explicar, dice ella. A mi juicio no lo logra, pero se entretiene un rato. Lo intenta. Lo intenta y con eso se entretiene. Hay gente que teje, Claro. hay otros que miran la televisión, Pero encaja miran a bastante Mariana con- Fabiani, por favor. Claro. Encaja bastante con la sociedad norteamericana, más allá de la cuestión religiosa, ¿no? Claro, claro. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos acá en Tandil a hablar a favor de los fiambres y del queso, la gente nos va a aplaudir. Claro. Sí. Salvo algún vegano que anda por Bueno. ahí, que son minoría. por Detalle, ahora. sí. Gracias a que son minoría, todavía sobreviven señores de las dinas y el otro Claro. español. Sí. etc. Sí, embutidos. Bueno, y después, cuando se mete en política, si ahí estaba desparramada, acá ya se hunde en el barro directamente. Dice, el único sistema moral es el capitalismo. Ajá. ¿Por qué? Porque va a permitir, entre otras cosas, el egoísmo. ¿Por qué? Porque va a permitir que las personas hagan su propia vida y sirvan a sus propios intereses. La ética dice, esta es una cita memorable, recomiendo que tomen nota. Sí, por favor, Sí, en casa. perfecto. En Anote. casa, lápiz, papel. La voy a leer despacio por las dudas, para que no se asusten. La ética no es una fantasía mística, ni una convención social, ni un lujo subjetivo y superfluo. La ética es una necesidad objetiva de la supervivencia del hombre. Bueno. Ya estamos, digamos, a varios kilómetros de la cinta asfáltica. Se fue al pasto. Del pueblo, sí, del, Se raspó. varios pueblos más allá. Sí. Dice así, pero no por la gracia de lo sobrenatural, ni de tus vecinos, ni de tus caprichos, sino por la gracia de la realidad y de la naturaleza de la vida. Quiso volver y ahí quedó enganchada en el alambre de Sí, púa. y no puedo volver. No explicó nada hasta ahora, No. ¿no? El giro Es fundamental. nada más que una afirmación. Lo que Claro. dirían los filósofos es un truismo, algo que pretende ser autoevidente e irrefutable. Y en realidad no es más que una sarta de ideas que vamos a ir desarmando a lo largo de esta charla. Dice en otra cita, el significado popular de egoísmo es un devastador paquete oferta. Esto está mal traducido. Tendríamos que decir, es una supercategoría, egoísmo. Y es responsable de la paralización del desarrollo moral de la humanidad, que no ha hecho otra cosa, de la mano de la Iglesia y de los socialistas, de cuestionar al egoísmo. Y no debería ser así. Ajá. El significado exacto de la palabra egoísmo es, ella por supuesto agarra todos los diccionarios, les prende fuego, por lo menos en la entrada de egoísmo, y dice, preocupación por los propios intereses de uno. ¿Quién va a decirle que no es legítimo? Claro. Pero lo que pasa es que egoísmo no significa en ningún diccionario, salvo en el de ella, eso mismo. Lo forzó un poquito, digamos. Pues vamos a decir que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la novela, que vale la pena porque es una novela distópica escrita en los años 40 o 50 más o menos, ¿sí? Porque se conoció por tramos. La novela se llama La rebelión de Atlas y
tiene una idea central. La mente humana es el motor del mundo. Y que cuando los hombres de la mente, los que utilizamos la mente, dejan de sostener a una sociedad que los explota, ¿qué le pasa a la sociedad? Se va a pique, colapsa. Ajá. Y ahí tenemos a una, para la época, si bien ella es obviamente una mujer, para la época es difícil encontrar en una novela épica, en una novela de acción, una heroína. Bueno, pues ella la pone. Ahí le vamos a bajar. Ahí le damos unos puntos. Le vamos a subir, sí, de 2.50 le ponemos un 3. Un 3 llega. Pero ya va como inmediatamente pasa a 0 de nuevo. Intenta mantener en funcionamiento, esta protagonista se llama Dani Taggart. Intenta mantener en funcionamiento la infraestructura del país, es un país remoto, imaginario, mientras el gobierno impone leyes cada vez más absurdas y destructivas. Ella, Dani Taggart, representa la razón, la eficiencia y el orgullo por el trabajo bien hecho. Ajá. Las fuerzas del cielo y los hombres, la gente de bien. Sí. Si me preguntan por qué traigo estos autores que realmente merecen el olvido, porque no están olvidados. Hace un ratito ustedes mencionaban a mi querido amigo Peter Thiel. Claro, sí. ¿Sos quién? Seguramente te estarás viendo ahora Lo que vive conocé Capital. de chiquito. Claro, bueno, me ha consultado y yo Claro. le dije, ahora no tengo tiempo. No puedo. Así que bueno, pero él es otro entusiasta, defensor del egoísmo, del individualismo. Claro. Y es muy probable, a mí no me consta, pero entiendo que sí, que él se haya inspirado en estas ideas. Sí, sobre fino conchol de hierbas, místico, del anticristo y esas cosas, Claro. ¿no? A diferencia de esta mujer. Exacto, claro, este le ha dado un condimento que a lo mejor hace al plato de Ayn Rand algo medio soso, Sí, insalubre. sí, De insalubre sabor, sí, de sí. todo, digamos. Le pero- falta el colchón de finas hierbas. Claro, le dijo faltaba un Marcos. poquito de chimichurri. Bueno, Ay, no. Dani Taggart es como la heroína, pero tiene un héroe que se llama John Galt, que es el que lidera una huelga de los productores, quienes deciden, hartos de la regulación, bueno, dicen, se terminó. ¿Saben lo que vamos a hacer nosotros? Dejamos de pensar. Y ahora a ver cómo se las arreglan ustedes. Manga de altruistas, cucas, parásitos, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, Y dejan de pensar los productores. Una huelga de pensamiento. una huelga de pensamiento. ¿Y dónde se refugia? En las montañas rocosas. Ajá. Mostrar qué ocurre, ese es su objetivo, cuando quienes sostienen el mundo dejan de cargarlo. Porque ellos sostienen sobre sus espaldas inteligentes nada menos que la gravedad de nuestros errores, de nuestros vicios. Vayan yendo. Por mí vayan yendo. Sí, ¿No? sí, sí, a las un- rocosas. A un retiro, sí. Claro. Bueno, por supuesto la novela termina muy mal, porque esta rebelión de Atlas lo que hace es poner blanco sobre negro. Los que piensan, sostienen el mundo, y los que son altruistas y cristianos y religiosos son una plaga. Y merecen, por supuesto, el castigo que han recibido La extinción. con la básicamente. rebelión de Atlas. Por eso la figura de Atlas, no sé si recuerdan los niños, los más jóvenes van a recordar, sostiene los nada niños menos no. que el planeta Tierra sobre sus anchas Sí. espaldas. Bueno, ¿qué piensa de verdad Ayn Rand? Con esta novela creo que quedó demostrado. Que la vida humana es un hecho biológico objetivo. Yo no soy espiritualista, pero entiendo que no todos los hechos de la vida humana son biológicos. No. Es cierto, la palabra bios procede del griego y quiere decir vida, pero nos hemos dado cuenta de que la vida no es solo oxígeno, sangre, huesos y piel. También hay sentimientos. Yo no sé cómo se materializan los sentimientos, pero sí cómo se expresan y la dificultad que tenemos en muchos casos por comprender los sentimientos ajenos. Bueno, eso es la vida. Ujú. Y ella no lo tiene en cuenta eso. No, el interés propio es racional. Por lo tanto, la supervivencia es el único objetivo válido. El valor supremo es la propia vida y el valor racional. Y dejémonos de macanas. Lo que sostiene la vida racional del individuo es el egoísmo. ¿Por qué? Porque el altruismo nos hace pensar en los demás y no en nosotros mismos. Ujú. Si yo generalizo que todos piensen en los demás, nadie cuida de sí mismo. Lo cual es una flagrante mentira. Porque Claro. si yo cuido de vos y vos cuidás de ella y ella cuida de mí, Estamos todos cuidados. estamos Claro. todos cuidados, dejémonos de macana. ¿Cómo no se da cuenta de eso? Se ve que No. en ese momento tomaba, no sé, grapa. Sí.
o anís, 8 hermanos, no dice en la biografía, pero se ve que se daba Con algo. con bebida Es blanca. una supremacista de la intelectualidad o de la razón, no sé si de la intelectualidad, ¿no? Yo creo que sí, y busqué porque sé que era guionista de películas de Hollywood, de los mira. años Ajá. 50 y 60, Ajá. cuando la ideología norteamericana mejor se filtraba en las mentes de nuestra juventud. Sí. Hemos tenido algunos la suerte de purificarnos de eso, otros lo han podido resistir y otros han caído sometidos, Mansamente. de los cuales tenemos una buena parte de nuestra población, de nuestra generación y de las que sucedieron. Bueno, respecto a los derechos individuales, ella va a rechazar el altruismo obligatorio. Si vos querés ser altruista, sí, pero nadie te tiene que obligar a ser altruista. Allá vos, con tu generosidad. Y vos tenés emociones. En la medida en que no las subordines a la razón, tu ruina está asegurada. Ajá. Entonces, lo que hace ella es convertir la vida en un principio contable, en una especie de libreta de carnicero. Confunde vida con supervivencia y razón instrumental. Claro. Lo cual no quiero decir que no exista, pero sí que es un aspecto limitado de nuestra vida intelectual. Uh-huh. Nietzsche la entendería como fuerza estética y dinámica a la vida. Cuando hemos hablado alguna vez de Nietzsche, decíamos, el vitalismo de Nietzsche no tiene que ver ni con la comida, ni con la bebida, ni con la riqueza, ni con el lujo. Básicamente con lo que tiene que ver es con la creatividad, con el movimiento, con la apertura a nuevas experiencias. Bueno, a Ayn Rand eso no le cabe en la cabeza. Por supuesto, no podría haber nuevas experiencias en soledad, porque esas experiencias en soledad se confundirían rápidamente con la psicosis. Claro. Está loco. Claro. ¿Con quién está hablando? Claro. ¿En qué consiste el capitalismo laissez-faire de Rand? Laissez-faire quiere decir sin regulación. Exalta la productividad, lo cual no está mal, pero sí la acumulación, la competencia y la racionalidad económica como únicos factores interesantes en la vida humana. Ella no habla de vida social. Qué aburrido. Sí, la verdad que... Sí, encuentro muchos parecidos, ¿no? La justicia social es una aberración. Claro. ¿Se dan cuenta de dónde vienen estos lodos? De aquellos barros. Claro. Esto no empezó ahora. Probablemente nuestras generaciones Se más gestó jóvenes mucho lo escuchan tiempo. sin desparpajo por primera vez en su Claro. vida. Porque ha habido en los últimos años, especialmente en los últimos 30 años, una especie de reacción, tal vez 30 no, pero 20 sí, una reacción contra los principios más descarnados del neoliberalismo. Uh-huh. Lo único que importa en la vida del hombre es hacer riquezas. Uh-huh. Y llama riquezas a lo que se puede traducir a dinero. Por eso dice Ayn Rand, dado que la naturaleza no le proporciona al hombre una forma automática de supervivencia, dado que el hombre tiene que mantener su vida por su propio esfuerzo, la doctrina que dice que preocuparse por el propio interés de uno es malvado, significa que el deseo del hombre de vivir es malvado. Es un razonamiento, no le busquen ¿La vuelta? No está equivocado, lo leí bien Okay. y lo copié a propósito, porque a mí mismo me costaba entenderlo. Porque se trata de una falacia grande como una casa, o tal vez como un edificio, o tal vez como una ciudad entera. Fíjense en esto, lo importante, que ella confunde al hombre, individuo, con el ser humano como especie. Sí. El ser humano no puede vivir aisladamente. La supervivencia del hombre, pero esto no lo digo yo, lo dice Max Weber, lo dice Durkheim, cualquiera que se animó a pensar un poco en la sociedad capitalista del siglo XX, observaba que no podía disolverse la cuestión colectiva de la humanidad. Claro. No tendríamos lenguaje, o sea... No, por eso la especie se ha preservado a lo largo de miles de años, justamente. Aparte, el conocimiento, no en competencia, sino en colaboración, es el que crece, en competencia no. No, claro. Es más, ¿por qué había espionaje industrial y espionaje científico? No para competir, sino para aprender del otro. Por supuesto, no se vendía como aprendizaje, se vendía simplemente como... O sea, que el otro no me comparte su conocimiento, voy a espío. Claro, no, casi todas las investigaciones a nivel estatal tenían que ver finalmente con la guerra, Claro, con el dominio y claro.
la vulneración del otro. Entonces, no era competir para ver quién llega primero a la bomba atómica. Ya llegaste vos, bueno, ahora voy a tratar de copiarla. Claro. No hagan eso en sus casas. No. Bueno, ninguna doctrina podría ser más malvada que la que dice que el hombre está obligado a ser altruista. Vamos a ver algunas de sus inconsistencias internas. Ya las he venido marcando porque no me podía Sí. refrenar. No. Rand dice que la racionalidad es una elección moral. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero si la moral depende de la razón y la razón depende de la moral, entonces estamos en un círculo vicioso. Claro. Resulta que yo actúo moralmente porque soy racional. Muy bien. ¿Y por qué sos racional? Porque actúo moralmente. Claro. El círculo vicioso que en cualquier libro de lógica elemental aparece como el mejor ejemplo. Dice, la vida como valor supremo versus el derecho a arriesgarla. Si la vida es el valor supremo, yo pregunto, ¿no? ¿Cómo justificar decisiones que la ponen en riesgo por proyectos personales? No pongamos casos espectaculares. Quiero hacer dinero, pero para hacer dinero tengo que trabajar mucho. Y para trabajar mucho tengo que tomar algún estimulante. Legal o ilegal, no importa, no viene el caso. ¿Pero qué me genera el estimulante? Estrés, obesidad, hipertensión, todas las enfermedades que me llevan a la muerte. A morir. ¿Cuánta gente se ha muerto joven por vivir estresado tratando de conseguir dinero o tratando de multiplicar su fortuna? Y entonces la vida dejó de ser el valor supremo. Entonces, Porque está supeditada a... o sea, si el sentido de la vida es hacer dinero y hacer dinero implica arriesgar la salud, bueno, estamos muy cerca de encontrar de nuevo al viejo Aristóteles. Frónesis es la palabra en griego, que significa buscar el equilibrio, pensar en sentido práctico, no para resolver problemas, sino para enfrentar los problemas que surgen hoy cuando no los podemos Claro. ni siquiera visorar. Y la última inconsistencia, la del universalismo moral versus el individualismo radical. ¿El objetivismo pretende ser universal? Sí, quiere que todos sean lo mismo. Y si todos son lo mismo, entonces ¿dónde está la creatividad individual que tanto reclamaba? Así que esto genera tensiones entre normas universales, intereses particulares y derechos absolutos. El objetivismo ético es, acá viene, digamos, una especie de síntesis de todo lo que venía diciendo. Filosóficamente ambicioso, porque nada menos que la moral. ¿Qué filosofía puede prescindir de una teoría moral consistente? Bueno, ella lo ambiciona. Es políticamente influyente. ¿Quién no se dejaría halagar los oídos diciéndole que tú puedes, decídete, el Estado te lo impide, pero tú serás... el discurso meritocrático. Exactamente. Claro. Es políticamente influyente. ¿Sí? Es retóricamente poderoso. Ella no habla, por ejemplo, de las fuerzas del cielo, etcétera, pero sí habla de el vigor y el sentido de la existencia en términos palpables. No que te quieran tus amigos, no que te respeten tus vecinos, sino que los demás te admiren porque tenés plata. Claro. Pero es conceptualmente frágil. Y ahí se cae todo. Pero no lo puede sostener. No lo puede sostener. No tiene fundamento. Bueno, de hecho, no es tan conocida, no se estudia en las universidades. Hasta mi querido amigo Mario Bunge, un filósofo ya fallecido que vivía en Montreal, era argentino, le ha dedicado algunas páginas de crítica que yo leí ahora a propósito de esta charla y me di cuenta de que Bunge, siendo tan conservador como lo era, tan antiperonista como lo era, advertía las falencias conceptuales y epistemológicas de esta moral. Entonces, sus principales problemas son innumerables, los de Ryan. Un naturalismo metaético difícil de sostener. Porque una cosa es la naturaleza y otra cosa es la vida. La naturaleza yo no sé si tiene memoria moral, no sé si tiene valores. De hecho, es difícil sostener que la supervivencia de una especie dependa de otras especies. Por ejemplo, el viejo truco de los ciervos que son presa de los leones. En algún momento la naturaleza no le hace ruido que para que sobreviva una especie, la otra tenga que desaparecer. Pero ahí no hay raciocinio. Por eso, entonces no hay metaética. Claro. No, claro.
los insectos, bueno, se los comen los sapos. Sí. Y a los sapos, no sé, se los comen los lagartos. Sí. Y a los lagartos a lo mejor no se los come nadie. Quiero decir, intentar una explicación antropocéntrica de la naturaleza lleva necesariamente a puntos de desequilibrio conceptual. Claro. Una antropología individualista, la de Ryan, que ignora la interdependencia humana, lo veníamos diciendo. Claro. Una reducción de la moral a interés propio. Y una crítica al altruismo basada en una falacia, que es esta que confunde el altruismo como una ofrenda que hace el individuo en honor de los otros. Esto, honestamente, no es el altruismo. No. Como el egoísmo no es simplemente preocuparse por uno mismo. Yo me preocupo, veo que hace baja temperatura, me preocupo por abrigarme, pero eso no es ser egoísta. Es ser egoísta, por ejemplo. Autopreservación. Claro, es ser Porque los egoísta. medicamentos salen muy caros y todo eso. Sí. Decirle a mi compañera, mirá, si tenés frío, bancátela porque tenemos un pullover solo y lo voy a usar yo. Eso Eso es es. egoísmo, claro. Bueno, ¿cómo puede ser que una persona con la formación, con la influencia, con el discurso que manejaba Ayn Rand, haya logrado no solo publicar estas obras, sino, digamos, en cierta manera, ser reconocida Claro. en ámbitos políticos e intelectuales? Y la respuesta es muy simple. Porque lo que dice es halagador y es una defensa más que se aporta al capitalismo desregulado, Claro. a la antipolítica, especialmente a la disolución de las funciones regulatorias del Estado. Claro, es funcionar a unos cuantos sinvergüenzas que te quieren hacer creer justamente esas cosas. Y tanto... Y en ese entonces, ¿eran muchos los sinvergüenzas que te querían hacer creer esas cosas o que creían en esas cosas? Era innumerables, Ok. innumerables, porque justamente cuando ellos hablan de su sistema político, no lo llaman simplemente el mundo occidental, lo llaman el mundo libre, Claro. para diferenciarlo del mundo oprimido, qué sé yo, de Mao Zedong, Claro. de Stalin. de Nikita Claro. Khrushchev, de Stalin, etc. Lo que quiero decir es esto, era una publicista más de una forma de pensar la vida social y la vida política totalmente desconectada de las necesidades humanas básicas, Claro. que no tienen que ver solamente con la comida, que no tienen que ver solamente con el abrigo, que tienen que ver fundamentalmente con el diálogo, con la comunicación, con el intercambio de ideas. Eso es lo que hace florecer a las culturas. No que aparezca un héroe individual, un artista que hace la suya. Tal vez el más anarquista, el más individualista de todos nuestros artistas fue Borges. Pero lo fue, podríamos decir, en el plano personal. Como artista, no se cansaba de insistir en que había leído mucho más de lo que escribía y que se jactaba de lo que leía y no de lo que había escrito. Claro. Probablemente esto era falsa modestia, pero algo de razón tenía y él mismo fue docente. Un docente, ustedes saben, no trabaja solamente por el dinero. Si fuera por el dinero, el docente... Claro. No sé de qué me Nada río, menos, de mi propia desgracia. nada menos egoísta que un docente, Claro. ¿no? Que Claro. que su capital, que ese conocimiento, lo transmite. Al docente lo dejas hablar, un docente, digamos, con vocacional y más o menos sobrio, y borracho también, lo dejas hablar y no para nunca, No, claro. no para. Se gasta todo. Porque- ¿no? Dilapida su conocimiento. Siente que el sentido de su existencia es compartir Es lo que eso. sabe. Claro. Claro, Y en todo caso, hacer preguntas para cuestionarse a sí mismo. claro. Bueno, eso está muy lejos de la crítica al altruismo que en la filosofía de esta autora se dispensa especialmente contra regímenes culturales que incentivan este tipo de práctica, la del altruismo. Niños, no sean egoístas. Esta mujer hoy sería la Agustín Laje del momento, ¿no? Digo, como asesora. Yo creo que sí, Del gobierno. ellos han evolucionado, es decir, siempre han mantenido una base de individualismo con una dosis de antipolítica. Forman un cóctel, podríamos decir, invulnerable. Ujú. Sí. Pero han crecido, especialmente con este Laje que vos decís, porque han encontrado un enemigo más flamante, más poderoso que el propio socialismo, que es el mundo woke, o el woke, Walk. o el progresismo. El progresismo, sí. Entonces, tienen a quién pegarle.
Y no es que le faltan razones. Cuando vos te peleas con un altruismo así medio sacado del diccionario, como hace esta autora, no convences demasiado. Pero es Cuando medio decís, difuso el Claro. enemigo. yo no dejo de recordar siempre el famoso discurso en Davos del año creo que 24 Sí. Febrero del 24. de Milei. Dicen que ese discurso se lo armó Laje. Sí. Y bueno, es, podríamos decir, la mejor receta para imponer cierta influencia, que es, ahí están los enemigos, son pedófilos, son enfermos, es decir, vulnerar la dignidad del otro sin discutir sus ideas, sino simplemente es lo que se llama el hombre de paja. Es decir, como no se puede defender, el espantapájaro está ahí esperando recibir piedrazos y palazos. Y ese es el discurso en general que tiene hoy la ultraderecha. Clarito. Miguel, muchísimas gracias. Me ha sido un placer, especialmente porque he satisfecho mi propio ego. Exactamente. Ha sido muy egoísta, Miguel, pero previamente nos ha dado todo su conocimiento. O sea, algo de es altruismo hay bastante también. claro, Falla, algo de ¿eh? altruismo. Ya les voy a cobrar. Miguel Santagada con una filosofía muy interesante.